Damos la gloria de Dios, amado. ¿Cuánto creen que Dios es bueno, amado? ¿Cuánto creen que Dios es un Dios de misericordia? Y también es un Dios de perdón y un Dios de amor. Pero también es fuego consumidor. Hoy vamos a recibir una enseñanza de parte de Dios. Porque cada persona tiene un carácter. Cada persona tiene un carácter. Y vamos a enseñar de parte de Dios lo que es el carácter de una persona, X, Y, cualquiera. Porque en estos tiempos Dios está buscando personas para formar en ellos un carácter de adoración, de alabanza, de servicio para su honra y su gloria. Porque en estos tiempos se han levantado hombres con un carácter, amadores de sí mismos, vanagloriosos, corruptos, violentos. Ese es el carácter que se ha levantado en estos últimos tiempos en muchos hombres. Pero eso predomina en aquel que no tiene a Cristo Jesús en su corazón. Pero el que tiene a Cristo Jesús, el que le ha creído a Dios en su palabra, ese tiene un carácter diferente. Entonces hoy vamos a ver los dos tipos de caracteres que existen. Y así tú y yo podemos analizar qué tipo de carácter se ha forjado en nosotros. Carácter de una persona es el conjunto de cualidades, rasgos que distinguen y definen su forma de ser y comportarse en la vida. El carácter nos define a nosotros de una forma general de cómo vamos a comportarnos y cómo vamos a vivir aquí en la tierra, en esta vida. O sea, que el carácter es algo importante en la vida del ser humano, porque eso es lo que nos va a distinguir de qué forma vamos a vivir nosotros ante una sociedad, ante nuestra familia y ante todo lo que nos rodea, amado. Por eso ahorita les daba el consejo que les daba. Tenemos que dejar que Dios ordene nuestro carácter. Vamos a analizar el carácter según la psicología, según los estudiosos de la ciencia en la psicología. Lo vamos a hacer breve porque tampoco podemos entenderlo. La psicología define qué compone el carácter. El carácter lo compone la emotividad, capacidad de una persona de experimentar emociones en diversas circunstancias. Ese es el primer componente según la psicología, la emotividad. Segundo, la actividad. La actividad, conjunto de actividades o conductas que se llevan a cabo diariamente. Ya tenemos emotividad y tenemos actividad. Ahora, personancia, que es la personalidad. Personancia, tiempo de impresión hacia un acontecimiento y lapso necesario para volver a la normalidad. Le resumo todo, ¿no? El carácter, según la psicología, también lo prioriza, amado. O sea, lo hace necesario en el ser humano para poder mirar su conducta en el día a día, en el diario vivir. Ahora vamos a mirarlo desde el punto de vista
Ya lo vimos de una forma científica, en la parte psicológica. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista bíblico, cómo lo mira desde la parte espiritual bíblica. Carácter de los hombres en estos días. Característica y conducta que a diario practican los que no temen a Dios ni tienen a Jesús en su corazón. Son corruptos de entendimiento. Reprobos en cuanto a la fe. Cuando hablamos de reprobos, es aquella persona rechazada o no aprobada por Dios. En el libro de Timoteo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, vamos a leerlo, amado. Vamos a leer capítulo 3 del libro de Timoteo. Allí nos habla del carácter de aquellos hombres que no temen a Dios y no tienen a Jesús en su corazón. Porque hablamos de dos tipos de carácter: del que le teme a Dios y de aquel que no ha sido aprobado por Dios, que está alejado de su presencia, apartado de sus caminos. Entonces ese tipo de persona tiene su carácter. Y dice las Escrituras, vamos a colocarnos en pie, vamos a leer la palabra de Dios en este día. Vamos a leerla con la presencia, la gloria, la unción, el poder, con el amor, la paz, la sabiduría y el temor, la unción, el poder y la gracia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el poder de su palabra. Y el pueblo en coinonía, unidad, amor, en el Espíritu decimos amén. Damos la gloria a Dios, amado. Voy a leer para ustedes en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Tiene un título que dice carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice las Escrituras, evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las nubecillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no dirán más adelante, porque su insensatez será manifiesto a todos, como también lo fue de aquellos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido leída y expuesta, Padre amado. Esta palabra, Señor,
que muchos tiempos antes tú la anunciaste a través de la boca de tus siervos y profetas, Señor amado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra en estos tiempos cobre vida, y todo aquel que la reciba, Señor amado, en su corazón, seas tú dándole el crecimiento espiritual de tu palabra, y hablas el entendimiento y el conocimiento de cada uno de ellos y del mío, para que tu palabra haga el propósito por el cual hoy tú la estás anunciando. Amén. Damos la gloria a Dios, amado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por bueno, amado. ¿Cuánto Cristo Dios es bueno? Vamos a sentarnos, amado. La Biblia registra cómo es el carácter de aquellos hombres y mujeres que no tienen a Dios en su corazón, que son réprobos, apartados, amados y no aprobados delante de Dios según sus obras. Porque también el apóstol Pablo le decía a todos los seguidores, a los creyentes, a los que habían creído en la palabra de Dios, y a todos los discípulos que seguían al apóstol Pablo, amado, él les enseñaba cómo era el corazón de los hombres de estos tiempos que no tienen a Dios en su corazón, ni mucho menos a Jesús. Y él les enseñaba cómo debían de conducirse, qué debían de hacer, cómo debían de comportarse, pero decía, pero también deben saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El apóstol le advertía al pueblo, ustedes tienen que saber esto, que van a venir tiempos peligrosos. En aquel entonces él le advertía que vendrían tiempos peligrosos, pero ya en estos tiempos ya estamos viviendo tiempos peligrosos. O sea que ya la palabra que un día fue dada hace más de 2000 años, hoy tiene cumplimiento. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y en estos tiempos peligrosos es donde viene la manifestación del carácter de aquel hombre que no le teme a Dios, que no es aprobado por Dios. Porque aquel que no le teme a Dios, Dios no lo aprueba. Por eso hoy les quiero decir algo, mis amados. Que la palabra que el apóstol Pablo les enseñó a sus discípulos en estos tiempos ya tiene cumplimiento. Dice, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos con su propia opinión, y quieren que su propia opinión se cumpla y se haga en los demás, así como él quiere. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice el apóstol, a estos evítalos. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por las diversas concupiscencias,
mis amados, esta descripción que la Biblia nos narra hace más de 2000 años, usted en estos tiempos puede hacer una radiografía de todas las personas, amados, líderes en el mundo entero, amado. Tome esta porción de la palabra de Dios y haga una radiografía en todos los líderes mundiales que en estos tiempos, amado, se han levantado. Y usted va a ver que va a hallar a más de uno con estas cualidades. Yo no estoy diciendo que todos son así, pero sí te aseguro que hay más de uno con estas cualidades. Como lo describe el apóstol Pablo, que en estos tiempos peligrosos vamos a encontrar hombres, mujeres con estas cualidades. Y quiero leerla nuevamente, amado. Dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ya lo estamos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ya están avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice el apóstol: evítalos. Estas características hoy Dios nos las trae a relación para que tú y yo podamos hacer, amado, ese ejercicio en aquellos hombres y mujeres que se han levantado en estos tiempos. Y tú puedes ver que vas a encontrar a más de uno con esta característica. Te quiero colocar un ejemplo. Ves a las redes sociales y allí tú vas a encontrar a hombres, mujeres, expresándose de esta forma, con estas características. Mis amados, la palabra de Dios ha sido escrita en el libro de la Biblia para que en estos tiempos tú y yo podamos tener el conocimiento de la palabra de Dios y nos abra el entendimiento. Nos abra el conocimiento con la palabra de verdad que sale de la boca de Jehová. Esta palabra fue dicha hace más de 2000 años. ¿Y cómo es posible que esa palabra hoy, en estos momentos, está cobrando la veracidad de esa verdad que fue escrita hace más de 2000 años? Porque en estos tiempos peligrosos es cuando ese hombre con ese tipo de carácter se levanta para imponerse, amado. Se levanta para imponer y dominar su propio pensamiento por encima de los demás. El carácter de estos hombres y mujeres de estos tiempos con estas cualidades, amado. Y no podemos esperar nada bueno de esos hombres y mujeres que poseen este carácter. La Biblia lo registra, amado. No soy yo el que te lo estoy diciendo. Es la palabra de Dios que ha sido escrita hace más de 2000 años. Y el apóstol Pablo nos las escribió, amado. Se las escribió a Timoteo. Timoteo, ten en cuenta estas recomendaciones que te doy, para que tú la enseñes y esta palabra pueda llegar cuando vengan los tiempos peligrosos. Porque allí se van a levantar estos hombres con estas cualidades que se van
levantar para atacar y destruir. Hombres que no son aprobados por Dios son los que tienen estos caracteres, amados. Porque aquel, amado, que no es obediente y no cree en la palabra de Dios, no es aprobado por Dios. Entonces en él se forma un carácter, amado, como aquel que el apóstol Pablo le describía a Timoteo, que hoy la palabra cobra vida y también nos la está describiendo. Toma esta palabra, amado, en 2 de Timoteo capítulo 3, y tómala como una radiografía y colócalo, amado, en medio de donde tú te encuentras. Y vas a ver que vas a hallar a más de un hombre y una mujer con estas características. Y quiere que te diga algo: a todo aquel que tú halles con esta característica no es de Dios. Aunque tenga la apariencia, como dice la Biblia, tendrán apariencia de piedad. Serán personas que aparentarán tener la piedad, pero serán crueles, corruptos en el entendimiento de la fe. Amado, no tendrán compasión con ninguno, van arrasando por encima de lo que sea porque quieren imponer sus propios pensamientos. Te voy a dar un ejemplo, amado. Te voy a dar un ejemplo de los dos caracteres: del carácter que respalda a Dios y del carácter que no es aprobado por Dios. Ese ejemplo lo encontramos en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, en el capítulo 7, versículo 8 al 13. En aquellos tiempos se presentó una disputa de los hombres con ese carácter que no es aprobado por Dios. Y se presentó, amado, con el carácter que es aprobado y respaldado por Dios. Se enfrentaron los dos caracteres, amado. Porque en estos tiempos también nos va a tocar enfrentarnos. Esos dos tipos de carácter se van a enfrentar o se están enfrentando, amado. Pero Dios respalda a los que son suyos. Y los respalda con señales, con prodigios, con milagros y con poder. En el libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 8 y 13, dice las Escrituras: habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: si Faraón os respondiera diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de su siervo, y se hizo culebra. Entonces también llamó también Faraón sabios, hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebra. Mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. Se presentó un episodio, porque en ese entonces el pueblo estaba acostumbrado a ver puro milagro. Y quiero decirte que el milagro
también lo pueden hacer los brujos. También lo pueden hacer los hechiceros, los encantadores. Ellos también pueden hacer milagros. Pero como el pueblo de Egipto estaba volcado ahí a los pies de Faraón, porque estos adivinos, hechiceros, encantadores tenían al pueblo engañado, amado, con todo tipo de milagros. Entonces yo les digo, preséntense allá con un milagro, para que sepan que yo soy Jehová de los ejércitos. Y solamente se presentó un varón de parte de Dios. Se presentó Moisés y Aarón, pero uno solo Dios escogió para que tirara su vara, se volviera culebra. Y Faraón dijo, porque viene tu solito. Llamó a todos sus compinches, a todos aquellos que tenían en su corazón el carácter, aquel que Dios no aprueba. Pero Aarón tenía el carácter de Dios, aprobado y respaldado por Dios, porque el que tiene el carácter de Dios, Dios le habla y le respalda. Y se presentaron toda esa cantidad de personas y todos tuvieron su vara. La pandilla de las culebras se presentó enseguida. Faraón llamó a su pandilla de culebras. Se presentaron contra una sola culebrita con la vara de Aarón. Y se levantó la vara de Aarón y se las comió a todas. No quedó ni una. Porque cuando Dios está contigo, cuando Dios te llama, Dios te respalda. Dios te habla y Dios te respalda si tú obedeces y crees y lo haces conforme a como Dios te dijo. Y la vara de Aarón determinó a la pandilla de las culebras. Se las comió a todas, no quedó ni una para llevar el mensaje de la derrota. Te coloco este ejemplo, amado. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, estamos en tiempos peligrosos, vendrán tiempos peligrosos, y en esos tiempos peligrosos van a venir hombres con este tipo de carácter, y se lo describió. Yo te quiero hacer una pregunta. Según la radiografía de la palabra que Dios nos entrega sobre el carácter de estos hombres que se han levantado en estos últimos tiempos peligrosos, ¿será que no los hay o no los hay? Búscalo para que veas que vas a encontrar a más de uno. Pero en estos tiempos peligrosos también tenemos una oportunidad, tú y yo. Tenemos que buscar la presencia y el rostro de nuestro Dios. Buscar la misericordia y el perdón de Dios para ser aprobado ante Dios. Y cuando se levanten esos hombres en estos tiempos peligrosos con ese carácter, amado, Dios nos va a respaldar y nos vamos a derrotar. Así como Aarón, amado, su bastón se volvió culebra contra una multitud de culebras que trajo el faraón. Así va a ser Dios con el líder o la persona que Dios llame, que obedezca y ponga por obra su palabra. Dios lo va a respaldar. Dios no lo va a dejar en vergüenza, amado, porque Dios es un Dios de poder. Dios no es hombre para arrepentirse de su palabra, de su promesa y de su pacto que hizo con Abraham. Para él, para su descendencia y para todos los que creen y reciben a Jesús en su corazón. Si Él ha dicho que Él está contigo, si Él ha dicho que estará contigo hasta lo último de la tierra, todo el día de tu vida, no te dé miedo avanzar. No te dé miedo emprender.
porque todo lo que tú toques, cuando tú emprendas en todo lo que toques con tus manos, será prosperado. En toda la tierra y todo lugar que pise la planta de tus pies, Dios le va a bendecir y lo va a prosperar. Porque un día Elías le dijo a Dios: solo yo he quedado como profeta. Yo soy el único profeta que existe sobre la tierra, Señor. Porque él estaba peleando contra una gran multitud de profetas que no estaban aprobados por Dios. Pero Elías tenía el respaldo y la aprobación de Dios. Y Dios le dijo: no te preocupes, que yo tengo reservado más de 7,000, más de 700 a 7,000, como usted lo quiera entender, amado, que no han doblado su rodilla a los baales. Porque yo sé que en estos tiempos hay hombres y mujeres en el secreto, en la intimidad con Dios, metidos con Dios, que no han doblado su rodilla a los baales, que no están dispuestos a servirle a esos hombres con esos caracteres intemperantes, crueles, corruptos de entendimiento y de la fe, que es por el oír la palabra de Dios y creer en ella. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Pero así como vivimos tiempos peligrosos, también vivimos con la esperanza de que Dios nos puede ayudar. Y todas las cosas para los que son puros, Dios también se las va a purificar. Todas las cosas son puras para los puros. Mis amados, llegó el tiempo de que tú y yo nos purifiquemos en el espíritu, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, con la palabra de salvación y vida eterna. Con esa palabra que Jesús nos ha entregado, amado, de una forma gratuita, por la misericordia de Dios. Solo tienes que creer y Dios hará el resto. Solamente tienes que recibir a Jesús y Dios te va a purificar todas las cosas, porque si tú y yo nos santificamos y nos purificamos para Dios, dice las Escrituras que todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, amado. Para ellos no hay nada puro. Para esos corruptos e incorrompidos, amados, que no creen en Jesucristo ni en la palabra de Dios, sino que creen en ellos, en su propia opinión, para ellos no va a haber nada puro. Y el apóstol Pablo le dijo a Tito, en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, dice las Escrituras: por esta causa te dejé en Creta, para que corrija a los deficientes. Eso es lo hermoso de Dios, amado. Lo hermoso que Dios hace, amado, cuando escoge a los que son puros, a los que son temerosos de Dios, aquellos que son aprobados por Dios. Entonces Dios los escoge para hacer cosas grandes y maravillosas. Dice Tito capítulo 1 versículo 5: por esta causa te dejé en Creta. ¿Por cuál causa, amado, te ha dejado Dios en el lugar donde está? Porque en estos últimos tiempos se ha levantado la violencia, la maldad y la corrupción de entendimiento y de fe.
creyente que no esté acusado de insolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo leal al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, protector de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los creyentes siempre son mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio verdadero, por tanto, repréndelo duramente, para que sean sanos en la fe. En estos tiempos necesitamos hombres y mujeres que sean sanos en la fe. Hombres y mujeres, amados, que sean buenos administradores de Dios. Dios está necesitando hombres y mujeres sanos, buenos administradores de las cosas que Dios les va a entregar, amado. Porque Dios le va a entregar a los que son puros, les va a entregar cosas grandes y poderosas en estos tiempos, amado, donde se ha levantado la maldad, la violencia se ha multiplicado, donde se han levantado los corruptos de entendimientos, faltos de fe, con un carácter, amado, que solamente quieren destruir a la humanidad, a todos los que están a su lado, a todos los que lo tienen que ver, amado, con hambre, porque quieren imponer sus ideas, sus criterios. Pero Dios, en su inmensa misericordia, nos ha dado una enseñanza a través del apóstol Pablo, amado. Porque el apóstol Pablo nos fue revelado estos tiempos, amado, donde se necesitan hombres y mujeres con el carácter de Dios, aprobado por Dios, para que sean buenos administradores de todas las cosas de Dios que Él nos va a entregar. De eso necesitamos personas puras, personas íntegras, temerosas de Dios, para su gloria y su honra. Porque aunque estemos en los tiempos peligrosos, Dios ha prometido que necesita hombres íntegros, puros, para que administren todo lo que Dios le va a dar en estos tiempos, hermano. Dios se puede, hermano. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que Dios es bueno, amado? Así que tú y yo en estos tiempos, amado, aplaudo los vecinos, amado. Así que si tú crees en estos tiempos, amado, peligrosos, donde parece que no tenemos esperanza, ya Dios tiene un hambre, ya Dios tiene un hombre, una mujer escogida, y le ha puesto su carácter en el corazón, como se lo puso a Moisés y a Aarón, cuando se presentaron delante de Faraón. Faraón le trajo a toda la pandilla de él. Se presentó un solo hombre, una sola culebra, y se comió a toda la pandilla de las culebras que trajo Faraón. Pero dice la Escritura, el corazón se le puso más duro a Faraón. O sea que estamos en tiempos peligrosos. Y van a haber hombres que cada día su corazón se va a endurecer más, para levantarse con furia
con maldad, amado. Pero tenemos que estar parados en la brecha. Tenemos que saber que de nuestro lado hay un Dios todopoderoso. Está nuestro Dios que nos va a respaldar, que nos va a cuidar y que nos va a ayudar. No debemos tener temor, no debemos tener miedo, porque Dios estará a favor de los que le temen y de tu pueblo santo. Dios es bueno, mis amados. En este día Dios nos recuerda que Él no nos va a dejar avergonzados. En estos días Dios nos recuerda, amado, que aunque se levante como se quiera levantar, Jehová nuestro Dios alzará bandera de victoria. Y Dios va a levantar a uno de sus escogidos para derrotar a todos esos hombres corruptos de entendimientos, infatuos, que no han sido aprobados por Dios y se quieran levantar contra su pueblo. Que Dios Todopoderoso nos guarde, nos ayude y nos bendiga en este día. Y que se haga conforme a su voluntad y toda la ley. Esta palabra fue dada hace más de 2000 años. Pero Dios en estos tiempos la trae para que cobre vida. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde en este día. Amén.